Dios ha sido bueno, ¿verdad, mi hermano? Dios ha sido más que bueno, más que bendecido con nosotros. Nos ha dado mucho más de lo que merecemos, que podemos pensar, ni siquiera podemos imaginar. Dios ha sido bueno con nosotros, iglesia. Por favor, vayan conmigo a el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Vamos a estar tocando el Evangelio de Mateo específicamente, capítulo 15, los versículos del 21 al 39. Vamos a hablar de todo el capítulo, pero vamos a enfocarnos en los versículos del 21 al 39. Cuando lo tengan, por favor, pónganse de pie conmigo en reverencia a la palabra del Señor, si es tan amable y su salud le permite. Póngase de pie conmigo. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice así: saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Pero el Señor no le contestó nada. Y acercándose a sus discípulos le rogaban: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y Jesús le respondió: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella se postró ante él diciendo: Señor, ayúdame. Y él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Ella respondió: sí, Señor. Pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y vinieron a él grandes multitudes trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían. Y glorificaban al Dios de Israel. Entonces Jesús, llamando junto a él a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están aquí y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Y los discípulos le dijeron: ¿dónde podríamos conseguir en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? ¿Cuántos panes tienen?, le preguntó Jesús. Ellos respondieron: 7 y unos pocos pececillos. Y él mandó a la multitud que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias los partió. Y empezó a darlos a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Los que comieron fueron 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Después de despedir a la muchedumbre, subió a la barca y se fue a la región de Magadán. Padre Santo, Dios bueno, Señor, venimos delante de ti, presentando, Señor, tu palabra, Señor, y presentando a este siervo, Señor, a este vaso frágil, inútil, que va a llevar un mensaje tan poderoso, Señor, que es tu palabra. Porque el poder yace en ella y no en este predicador. Yo te ruego, Señor, humildemente, que tú obres nuevamente en los corazones, primeramente mío, luego de mis hermanos, Señor, que van a escuchar tu palabra. Que tú obres en nuestros corazones, de manera que tu palabra alimente nuestras vidas, Señor, para tu gloria. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Pueden sentarse, mi hermano.
El mayor enemigo del reino de Dios no es el pecador escandaloso que anda pecando por ahí, que se ve grande el pecado que hace, sino el que cree que no necesita nada. El que se cree sano. La Biblia es clara, la Biblia no resiste a los ignorantes. Dios no resiste a los ignorantes, perdón. Dios no resiste a los débiles, Él no resiste a los quebrantados. Dios resiste a los soberbios. Santiago lo dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El problema es que el orgullo rara vez se presenta de una forma obvia. Muchas veces se disfraza de religión. Y ahí está el asunto. Y Mateo 15 expone ese corazón sin misericordia. Aquí Jesús confronta a los que se creen limpios, a los que se creen que están seguros, a los cercanos al reino, y al mismo tiempo recibe a los que saben que no tienen nada que ofrecer. Porque, mis hermanos, el reino no se define por la apariencia externa, ni por la religión, ni por la tradición religiosa, ni por un historial moral. Se define por el tipo de corazón que se acerca al rey. Y hoy vamos a ver esto precisamente, mis hermanos, aquí en Mateo 15, que el tipo de corazón, ¿qué tipo de corazón es el que realmente recibe al rey? Y no es un corazón que presume mérito, sino es un corazón que se acerca a Cristo con humildad, que está consciente de su necesidad, que está quebrantado por su pecado y que solo confía en su misericordia. Ese es el corazón que encuentra favor delante del rey. Y para los que les gusta anotar, voy a dividir este sermón en 3 puntos que van a resaltar las características de ese corazón que entra en el reino. Punto número 1, vamos a ver el corazón que reconoce que es indigno. Número 2, vienen como están y traen a otros. Y número 3, depende del rey. Así que, para hablar un poco de contexto y llegar hasta una versión, hasta el punto donde nosotros estamos en este momento, en Mateo 15, del 1 al 20, Jesús confronta a los fariseos y a los escribas que elevaban las tradiciones humanas por encima del mandamiento. Usted tiene que entender que cuando usted lee Mateo 15, antes de Mateo 15 está Mateo 14. Y en Mateo 14 se presenta la alimentación de los 5,000. Entonces, los fariseos, en vez de estar bien felices y bien contentos, wow, mira lo que ha pasado, ha habido un milagro como este entre nosotros, el cual nunca ha habido. Ellos están pendientes a que esta gente no se lavaron las manos como debían hacerlo según nuestra tradición. Miren qué contraste. Enfocado en lo mínimo, enfocado en lo que no importa. Y ellos van a donde el Señor y no le dicen Señor, sino que inmediatamente le dicen: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No reconocen como Señor. Tus discípulos, ¿por qué ellos no hacen lo que nosotros tenemos, la tradición que nosotros tenemos? Para ellos la pureza era un asunto de manos. Era un asunto de utensilios, de lavamiento, de cosas externas. Y ese era el problema de ellos. Pero Jesús les rompe el esquema y les dice: lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Ese es el problema, porque el problema no está adentro. Entonces, si el problema no está adentro, ninguna técnica externa lo va a resolver. Porque el problema no es externo. El problema es moral, el problema es espiritual. Es un corazón que ama lo que Dios aborrece. Como vimos en la clase hoy, la adoración que tenemos, adoramos cosas por encima de Dios. Este corazón de los fariseos es un corazón que ama lo que Dios aborrece. Y si el problema está adentro, la solución no puede estar en limpiarlo de afuera. La única respuesta posible es una obra de gracia que transforme ese corazón
que está dañado, que está muerto, que está en piedra, y lo transforma y lo cambia por un corazón de carne. El cambio real entonces no viene de un rito. Y eso es lo que quería Jesús mostrar aquí. No viene de un rito. No es lo que entra en la boca. No es una disciplina humana, no es moralidad, no es si yo hago esto, yo voy a obtener favor con Dios. No es que si yo oro más, Dios me va a amar más. No es que si yo leo la Biblia más, Dios me va a querer más. Eso no es cierto. Todas estas cosas son buenas, pero son buenas haciéndolas en agradecimiento por lo que Jesús ya hizo por nosotros, no para buscar favor delante de Dios. Porque el favor ya Jesús lo compró en la cruz. Nosotros necesitamos más favor. Tenemos todo el favor de Dios por medio de Jesús. Así que solo una intervención divina produce un corazón nuevo, sensible a Dios, humilde y dispuesto a depender completamente de su misericordia. Y pasando de ahí, entonces vamos a los versículos que nos competen a nosotros hoy, del versículo 21. Y para que nadie se engañe pensando, interesante, que pertenecer a Israel les daba algún estatus, ya estaban bien delante de Dios porque somos el pueblo del pacto, somos hijos de Abraham. Pues Jesús sale completamente, no estaba más o menos marginal, sale completamente de la región judía y se va a un territorio completamente gentil. Es la gracia cruzando fronteras. Porque aquel que vino a los suyos lo rechazaron. Y ahora se abre paso hacia los que estaban lejos. Cumpliendo la promesa desde Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Jesús pasa de discutir con ellos a ir ahora a la tierra de los gentiles. Y va a los que son conocidos como los impuros. Los gentiles, usted tiene que entender un poquito cuando usted lee la escritura, tiene que ver el contexto de ella y de qué punto los judíos están viendo lo que está escrito aquí. Y cuando Mateo lo escribe en un contexto totalmente judío, que entendían lo que se estaba diciendo aquí. Entonces cuando comienza esto a decir, él comienza a decir, entonces una mujer cananea había salido de la región. El nada más comenzar a hablar de una mujer cananea, ya había un problema grandísimo. Ya había algo terrible. ¿Por qué? Porque eso era un rótulo completamente contrario para el judío. Es una mujer, número uno. Una mujer. Número dos, era gentil. Los gentiles en ese tiempo se conocían como los perros. Peor que los perros eran. Así eran tratados los gentiles. Así era el orgullo de Israel. Un orgullo que el día de hoy tienen todavía. Así veía Israel a esto. Enemiga ancestral de Canaán, ¿se acuerdan? De la tierra donde los sacaron. O sea, ha habido una enemistad completa. Impura. Todo estaba en contra de esta mujer. Según los ojos de los judíos, según los ojos del lector que está leyendo esto, una mujer cananea. Sin embargo, ella trae lo que el cielo más estima. Y es una necesidad real y una fe perseverante. Su clamor nace de un problema real. Su hija estaba gravemente endemoniada, atormentada por un demonio. Ella no puede hacer nada por remediarlo. Ella no puede comprar una solución. Ella no puede hacer ningún rito. No hay nada que ella pueda manipular. Probablemente esta mujer lo ha tratado todo y nada ha resultado. Pero ella sabía que solamente le quedaba una cosa. Y era ir a donde Cristo y confesar quién es Él. Eso es exactamente lo que ella hizo. Su oración es corta pero profunda. Su teología es profunda. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está endemoniada. Usted tiene que entender cuando dice Señor, Hijo de David. Hijo de David no es cualquier cosa. Esto está reconociendo que ese Mesías prometido es Él.
Lo que los fariseos no estaban viendo, le dijeron, ¿qué hacen tus discípulos ahí que no se lavan las manos? Ella dijo, Señor, hijo de David, yo sé quién tú eres. Tú eres el Mesías que había sido prometido desde Adán y Eva. La simiente que vendría, ese eres tú, hijo de David. Ten misericordia de mí. El Señor soberano, el único que puede liberarla. La verdadera fe no necesariamente, mis hermanos, tiene muchas palabras, pero tiene una dirección correcta. Sabe a quién se dirige. Qué contraste con los fariseos, ¿no? Pero es interesante cuando leemos estos versículos y vemos cómo no pasa lo que nosotros esperamos que pase. Jesús tiene un obrar inesperado, se podría decir, cuando vemos esto. Jesús guarda silencio. Qué interesante, ¿no? Jesús guarda silencio, parece que la ignora. Sigue caminando. Y los discípulos hasta se fastidian con eso y dicen, Señor, pero mándala a callar, ya la tenemos grave. Esta mujer no para de gritar allá atrás. Despídela, que se vaya, dile que se vaya. Ya estamos cansados. Ellos no estaban entendiendo tampoco. Pero Jesús quería mostrar algo más profundo. Quería exponer el corazón de ella. Para que sus discípulos lo vieran. El contraste entre lo que ellos no entendían. Ellos no entendían. Si usted va al capítulo 15, en los versículos 10, específicamente el versículo 12, él le dice, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? En otras palabras, ¿cómo tú hiciste esto? Tú no debiste haberlo hecho. Esta gente se molestó. Esa gente se molestó. ¿Por qué tú dijiste eso? Enséñanos. ¿Qué tú quisiste decir aquí? Ellos no entendían tampoco. Y cuando está viendo a esta mujer, parece ignorarla, dice, pero esto es lo que hay que hacer, tú un perro también. Recuerden que esa es la teología que ellos tienen, eso es lo que ellos conocían. No podemos juzgarlos a los discípulos por la teología que nosotros tenemos ahora. Tenemos que entender qué es lo que ellos habían sido enseñados. Y eso es lo que ellos sabían. Ellos no sabían otra cosa. Pero Jesús desea mostrarle lo que realmente importa. Y es el corazón que entra al reino no se mide por etiqueta ni por procedencia, sino por la fe. Por eso es que cuando Juan el Bautista, vinieron los fariseos, vinieron allí a bautizarse, a hacer un acto de que iban a hacer algo, le dijo, ustedes no vengan a decirme a mí que ustedes son hijos de Abraham. Porque Dios puede sacar hijos de Abraham de estas piedras. Porque no es la procedencia, es por la fe. Por eso Pablo luego en Gálatas dice, los verdaderos hijos de Abraham son los que por la fe han creído en Cristo. Tanto judíos como gentiles. Y Jesús le dice algo que parece fuerte. Y le dice, yo fui enviado a las ovejas perdidas de Israel. Yo no puedo hacer esto por ti ahora. Eso es lo que parece que dice. Pero es cierto lo que está diciendo Cristo. Él fue enviado a las ovejas perdidas de Israel. En Isaías 2 vemos de acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová y correrán a él todas las naciones porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. En la misión del siervo, en Isaías 49, el siervo era Cristo. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. También te daré por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Y en Mateo 10, si ustedes se acuerdan, en la comisión a los discípulos, él le dice, no vayan por ningún camino de gentiles, ni entren en ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque el Mesías era necesario que viniera primero a Israel, en cumplimiento de todas estas profecías antiguas. Pero la promesa de Abraham no era que solamente Israel iba a ser bendecido, sino que iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y la mujer no discute esto, interesantemente. Ella vuelve a donde él y le dice, Señor, ayúdame. Lo único que tenía, ella no presenta mérito, ella no exige un trato igual, no, esto me tiene que tratar igual, porque yo soy humano, yo tengo derecho. Yo tengo derecho como cualquier otro. No, Señor, ayúdame. Ella se aferra a su misericordia
Y la respuesta de Jesús parece bien interesante aquí. No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. ¿Qué usted hubiese hecho en ese momento? ¿Tú me estás diciendo perro a mí? ¿Cómo que perra? ¿Quién se cree este? Muchos de nosotros tal vez hubiésemos reaccionado de esa forma. Mira a mí, hablarme así. ¿Cómo que perra? Y algunos comentaristas dicen, no, es que no es perro, no es el perro de la calle, el sato, es el perrillo de la casa. Ah, qué bien, un upgrade. Ahora no eres un perro sato, eres un perro de la casa. Ok, sigue siendo un perro, mi hermano. Sigue llamándote perro. Esto no es bonito. Pero lo interesante aquí no es esto. Recuerden el hilo. Él está exponiendo el corazón de ella. Y ella, sorprendentemente, no negocia su identidad. No dice, no, yo soy tal y cual. No. Ella no maquilla su indignidad. Ella acepta el veredicto de Jesús y dice, sí, Señor. Ese sí, Señor, no es como que, no, está diciendo, tienes razón. Yo soy una perrilla. Yo soy indigna, yo no merezco nada. Yo merezco lo peor. Ella no defendió su honor. Ella confesó su miseria. Ella no reclamó asiento. Ella dice, sí, Señor, es cierto. Pero aún los perrillos, aún los perros que están en la casa, comen de las migajas que les da su buen amo. Ella sabía quién era ese amo. Un buen amo es Jesucristo. Y así eso bastó para abrir la provisión del cielo. Y así ora el corazón que entra al reino, sin pretensión, sin argumentos, sin poner en su pedigrí de cosas que tiene a su favor. Señor, que yo he hecho esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. No, Señor, yo soy indigno. Yo soy totalmente indigno. Yo no tengo nada que ofrecerte. Yo no tengo excusa. Solo con una fe humilde reconoce su necesidad y confía en la compasión del Señor. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Oh, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. La fe grande no hace ruido ni conquista multitudes, mi hermano. Es la que se rinde. La fe verdadera, la fe grande es la que se rinde a la verdad de Dios sobre uno mismo y se aferra a la verdad de Dios sobre Cristo. Yo no merezco nada, pero tú eres misericordioso. Esa es la teología simple de la salvación, mi hermano. Esa es la llave que abre la mesa al rey, no por linaje, no por ritual, no por mérito, sino por la gracia que es recibida solamente por la fe. Y ahí brilla el corazón que entra y que se humilla delante del rey. Y uno podría pensar cuando termina esta porción y diría, bueno, esto fue un momento aislado que ocurrió. No, pero Mateo fue bien preciso aquí. Y pasa de lo micro a lo macro. Y no se queda ahí, inmediatamente nos muestra entonces cómo él pasa ahora de esta mujer humilde y lo hace entonces con multitudes enteras de gentiles. Y vemos cómo cambia de lugar, se adentra más en el territorio gentil y se acerca en medio de los que antes estaban lejos. Como dice Gálatas, los que estaban en Efesios, los que estaban lejos antes, que eran los gentiles. Ahora Dios los ha hecho cerca por medio de Jesucristo. El pueblo que estaba en tinieblas comenzó a ver su luz. Viene gente de todo tipo, con todo tipo de quebranto, podemos ver aquí, cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros, y los traen a sus pies, reconociendo que solo Él lo puede hacer. Y el asombro estalla entre la multitud, y el coro final que podemos ver aquí en el versículo 31, dice, y glorificaban ¿a quién? Al Dios de Israel. Qué diferencia, qué contraste con los fariseos y los judíos. Que vieron el mismo milagro, porque lo vamos a ver ahora, ellos vieron el mismo milagro. Comieron 5,000 personas, una multiplicación de panes.
Y cualquiera diría, wow, esta gente vio un avivamiento. Porque al otro día, dice Juan 6, que estaban todos ahí esperando por Jesús, pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía su corazón. Y les dice, ustedes están aquí por los panes y los peces. Cualquiera ve esa multitud y dice, wow, qué avivamiento. Pero Jesús no se fiaba por las apariencias. Y esa gente llegó ahí, no por quién es Él, sino por lo que Él le podía dar. ¿Qué diferencia con este grupo? ¿Por qué? ¿Por qué hay una diferencia grande? Esta gente se quedó antes o después del milagro de la comida. Se quedó antes. Dice que cuando vieron esto, ellos vieron que era el Dios de Israel. Ellos lo glorificaban. Y allí se quedaban. Y traían a otros. Porque mis hermanos, la fe verdadera es una fe que acerca a los demás. Es una fe que no se queda callada. Que cuando ve lo que Cristo ha hecho por ti, usted va y usted no puede quedarse callado y tiene que decírselo a otro. Y esto es precisamente lo que ellos hicieron aquí. Ellos confesaron su necesidad, ellos vieron que Cristo era, pero no tan solo se quedaron ahí, sino que trajeron a todos los que pudieron, para que vieran a Cristo. Porque no se trata de planes de evangelización, no se trata de planes de crecer iglesia y el crecimiento, sino que se trata de un corazón que ha sido lleno de su gracia y que quiere y desborda esa gracia y quiere llevarla a los demás. Eso es lo que se trata. Queremos crecimiento en la iglesia, mi hermano. Ama al Señor, mira lo que el Señor ha hecho en usted. Y usted no va a poder evitar salir afuera a hablar de Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que vemos cómo esta gente traen a los otros, ellos mismos llegan, traen a los demás. Pero no tan solo eso, sino que se quedan ahí. Gracias, mi hermano. Se quedan ahí. Y dice que se quedó ahí por 3 días. 3 días se quedaron ahí. Porque para ellos era más importante quedarse con el Señor. Su necesidad espiritual era mayor que su necesidad física. Qué interesante, ¿no? Cómo ellos se quedan ahí y no les interesa si no tienen comida. Ellos dicen, aquí es que está, los recursos se agotaron, pero el mismo que nos ha dado sanación es el mismo que nos va a suplir todas las cosas. Y qué interesante que lo mismo que hace con los judíos es lo mismo que hace con los gentiles. El mismo milagro. Diferencia de números, pero el mismo milagro. El mismo corazón que tuvo para los judíos lo tiene ahora para los gentiles. El mismo pan que sació Israel ahora alimenta a los que estaban lejos, a los gentiles. Es que, mis hermanos, Jesús no es un salvador local. Por eso nosotros estamos aquí. Aquí hay un judío. No hay ninguno. Probablemente. Dios, Jesús, da vida a todo el corazón que cree. Y donde los recursos humanos se agotan, Él lo multiplica por su gracia. Donde la necesidad es grande, su compasión es mayor, mis hermanos. Y Jesús no establece categorías de amor, no hace distinción entre pueblos ni clase de creyentes. Su compasión no se divide, su mesa no tiene secciones reservadas. Fueron 2 milagros, iguales, diferencia de números, pero fueron lo mismo. Hay una sola mesa, un solo rey. Así que importante, no se trata de nacer en Israel, sino nacer de nuevo por la gracia. Aquí está el contraste. No se trata de tener un linaje, porque no nacemos, no estamos en Cristo, no estamos en el Señor, porque asistimos, porque vivimos, porque somos parte del pueblo de Israel, sino porque hemos creído en Jesucristo por la fe. Así que, en modo de aplicación, para aplicar la iglesia, yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Desde dónde tú te estás acercando a Cristo hoy? La iglesia, es importante que
debe distinguir entre pertenecer y haber nacido de nuevo. Esto parece lo mismo, pero no es lo mismo crecer en un hogar cristiano que haber sido regenerado por el Espíritu. No es lo mismo hablar el idioma del culto, como dice un amigo pastor, hablar cristianés, que tener comunión con el Dios de la Biblia. No es lo mismo. No es lo mismo servir en ministerio que haberse rendido de corazón a Cristo. El evangelio no se hereda, se cree y se recibe. Nadie entra al reino por tradición, mi hermano. Solamente por una fe viva en Jesús. Y una cosa es aprender las costumbres de la iglesia y otra cosa es ser transformados por la gracia de Dios. La comunidad que entiende esto se convierte entonces en una iglesia que es moldeada por la gracia. Una iglesia en donde las apariencias pierden valor, donde el lenguaje correcto no sustituye la vida del Espíritu y donde la mesa del Señor se sirve con una memoria viva del sacrificio que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Porque al reino, mis hermanos, nadie llega por mérito. Nadie llega por las obras. El problema es que es sutil. Y creemos que haciendo cosas ganamos mérito y favor delante de Dios. No, mi hermano. El orar más no lo hace más cerca a Dios. En el sentido de mérito y favor. Todo favor ha sido dado a usted por medio de Jesucristo. Usted busca tener comunión porque usted ama a quien lo salvó. No para que le dé más cosas, sino es porque usted lo ama y desea estar con Él. Así que examina tu corazón delante de Dios hoy. Haz una pausa y examina tu corazón. Tal vez tu orgullo, como dijimos en el inicio, se viste de religiosidad. Quizás piensas que tu disciplina, tu ética o tu fidelidad, tu responsabilidad te hacen merecedor de la bendición de Dios. Si esto es así, estás viviendo una fe como un contrato. Yo hago, yo cumplo, Dios me debe. Esto no es cierto, mi hermano. El evangelio rompe esa factura. Eso no es cierto. Dios no está en deuda contigo. Dios no tiene deuda contigo. Todo lo que recibes es por gracia a través de Cristo. Solamente por gracia a través de Cristo. O tal vez el orgullo puede ser adoptado de otra manera. Puede ser la autocompasión. Tal vez te repites demasiado, que eres un pecador, demasiado pecador para ser perdonado y usas tu culpa como excusa para mantenerte lejos de Cristo. Pero el evangelio te llama también a ti a creer que su sangre es suficiente. No hay ningún pecado tan grande que no pueda ser perdonado por la gracia del Señor. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Su cruz no solo limpia tu culpa, también destruye tus excusas, mis hermanos, mis amigos. Los gentiles permanecieron 3 días junto a Jesús con hambre física. Ellos sabían que tenían una verdad más, que tenían una necesidad más profunda, y era la necesidad espiritual. Podemos ver que su permanencia mostraba su fe. Ellos preferían pasar hambre antes que alejarse del que tenía las palabras de vida eterna. ¿Es nuestra fe así? ¿Somos como ellos? Porque es que la verdadera fe no busca a Cristo solo por lo que Él puede dar, sino por quién es Él. Y cuando el alma que ha probado su presencia puede ver lo que hay estando en Él, no hay otro pan que le pueda saciar. No hay nada más que le pueda saciar a Él. Así que esta es la marca de los que realmente creen. Y es que prefieren a Cristo sobre cualquier cosa. Esto es importante, mi hermano. ¿Usted prefiere a Cristo más que cualquier cosa? ¿Usted prefiere quedarse hasta con hambre para pasar tiempo con Él? ¿Su palabra vale más que el sustento? ¿Su compañía más que la comodidad? Así que, mis hermanos,
tengamos esto en mente. Quiero hacer un llamado al que no conoce a Cristo también. Y si aún no conoces a Jesús. Escucha esto, no necesitas venir, no necesitas cambiar quién eres para venir a donde Él. No necesitas aparentar ser alguien que no eres. Solo tienes que venir. Como hizo la mujer cananea, ella vino con su necesidad, tal como ella era. Ella no tenía linaje, ella no tenía mérito, ella solamente tenía fe. Y ella fue con humildad: Señor, ayúdame. Esa oración tan sencilla que reconocía su indignidad y que ella no podía hacer nada, fue suficiente para encontrar la salvación que solamente estaba en Cristo Jesús. Así que tengamos en mente eso, mi hermano. Y tú que conoces la Biblia, tú que llevas tiempo aquí, que llevas años, que tal vez sirves por mucho tiempo, que conoces la Escritura, que enseñas, tal vez enseñas, ayudas a otros, pero todavía confías en tus obras, escucha. Esto lo digo de lo más profundo de mi corazón. Si tu seguridad está en lo que haces y no en lo que Cristo hizo, estás lejos del reino. No confundas el orden externo con un corazón limpio. Ese fue el problema de los fariseos. Puedes tener una buena doctrina y seguir endurecido. Puedes tener servicio y seguir perdido. Así que no pienses, mi hermano, mi amigo, que tu obediencia o conocimiento te colocan más cerca de Dios, porque el reino no es un premio para los que se portan bien. Es una mesa para los que reconocen su miseria, como los gentiles, que reconocen su miseria y se acercan a arrepentimiento. Así que mira la cruz, mira lo que Cristo hizo, porque ahí termina toda jactancia, ahí termina todo orgullo. Ahí podemos ver que el mejor de los hombres, Cristo, murió por los peores, nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cuando entiendes eso, el orgullo queda destruido. No hay orgullo que pueda estar. Esto solamente pone un alma postrada en adoración, porque donde Cristo es el centro, ahí no hay espacio para el orgullo. Pero tal vez seas como la mujer cananea y te sientas identificada en esto. Y tal vez hay alguien aquí que ha orado durante años, o varios aquí que han orado durante años, tal vez por un hijo, por un matrimonio, una enfermedad o una carga que no se va. Y sientes que Dios ha guardado silencio. Sientes que el Señor no está escuchando tu oración. Y quiero que tú sepas, mi hermano, que el silencio de Dios no es indiferencia. Así como en el caso de la mujer cananea, Jesús cayó para mostrar la fe de aquella mujer y enseñarnos que la fe es genuina. Persevera aun cuando el cielo parece callar. Y tenemos que entender que a veces Dios retrasa su respuesta para purificar nuestra fe. Porque para Dios lo más importante es formar la imagen de su Hijo en nosotros. No tanto las cosas que nos pueden dar, no tanto el bien que podamos recibir, no tanto que podamos recibir lo que estamos pidiendo, sino que el carácter de Cristo se ha formado en nosotros. Ese es el bien mayor, porque todas las cosas obran para bien, pero obran para bien para formar la imagen de Cristo en nosotros. A veces ese bien no parece el bien que nosotros pensamos que es, pero es el bien que Dios sabe que es el bien para ti. Así que, mis hermanos, terminando, el corazón que entra al reino no es el que presume la pureza, sino el que reconoce su necesidad. El problema está en el corazón, pero la solución también. El corazón que cree, entra, porque la entrada no se compra si no se recibe por fe. Así que hoy ven con tus manos vacías, con tu historia rota, con tu religión, con tu culpa, confiesa tu indignidad, arrepiéntete de tu pecado y aférrate a su misericordia. Porque vas a descubrir que hay un lugar, hay una mesa para ti, que no solo hay migajas, sino hay abundancia de bien para ti. Él es el Rey que reúne a los que reconocen su necesidad
y sigue recibiendo a todo aquel que viene a Él con fe verdadera. Así que sigamos así, mis hermanos. Aún los creyentes, dejemos de creer que Dios nos debe algo. Dios no nos debe nada. Vayamos a Él en arrepentimiento y fe, reconociendo que todo lo tenemos en Cristo y que dependemos completamente de Él. Y nos aferremos a la verdad de que Dios está obrando el mejor bien en nosotros para su gloria. Oremos, mi hermano. Padre Santo y Dios bueno, venimos delante de ti, Señor, para presentarte, Señor, nuestros corazones, Padre amado. Darte gracia, gloria y honra, Señor, porque no somos merecedores de una gracia tan grande que tú has hecho por nosotros por medio de Cristo, Señor. Y te queremos dar gracias, Padre, porque a ti te plació, Señor, que nosotros viéramos la cruz y pudiésemos creer en lo que Jesús hizo por nosotros. Señor, gracias, Padre, porque tú nos has escogido entre lo más vil y lo más menospreciado, Señor. Y nos has dado vida en Cristo. Todas las cosas nos las has dado en Él. Pero necesitamos también poder aferrarnos a esas verdades. Es la oración de Pablo de que su iglesia pudiese conocer la profundidad del amor de Dios por su iglesia en Cristo Jesús. Señor, que nosotros podamos aferrarnos a esa verdad. Que dejemos de confiar en nosotros mismos, que dejemos de confiar en nuestras fuerzas, en nuestras obras, en lo que hacemos, así sea bueno. Y que descansemos en ti, en tu soberanía. Y nos aferremos a tu misericordia. Porque tú eres bueno. Tú eres bueno y tu gracia sobreabunda para tus hijos. Señor, gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por escuchar el pasado sermón. Somos la Iglesia Bíblica La Comunión, ubicados en la extensión Forest Hills en Bayamón. ¿Quieres conocer más de nosotros? Búscanos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y en YouTube, donde te puedes suscribir y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos contenido. Además, a través de la web en www.iglesiabiblicalacomunion.com, porque la Iglesia Bíblica La Comunión somos un lugar para ti.